Asociación Mujeres Transformando frente al COVID-19 continúa fortaleciendo nuestra base organizativa en temas de derechos laborales, autonomía de la mujer y talleres de violencia hacia la mujer. Hola compañeras, ¿cómo están? Es un gusto para mí nuevamente dirigirme a ustedes para hablar un poquito de un tema que es muy importante para nuestro fortalecimiento personal, y este tema es identidad y autoestima. Yo sé que durante varias veces hemos abordado el tema de autoestima, pero siempre nos resulta necesario seguir reforzando o seguir reflexionando sobre la misma, ya que, como lo hemos visto en otros talleres, la autoestima no es algo lineal, no es algo como la estatura, que cuando nacemos llegamos a alcanzar una estatura y ya no crecimos, sino que la autoestima pues es un proceso que a veces podemos estar sintiendo una autoestima fortalecida, robusta, y otras veces sentirnos decaídas, sentirnos que hay sentimientos de que valemos menos, de tristeza y de nulo fortalecimiento. Entonces eso significa que hay que seguir reflexionando sobre aquellos aspectos que construyen nuestra autoestima y que puedan estarla afectando, ya sea positiva o negativamente. Entonces ahora vamos a seguir reflexionando sobre ese tema y viendo algunos aspectos que contribuyen a robustecer nuestra autoestima o a debilitarla. Y dentro de estas cosas, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es el tema de la autonomía. A veces una no entiende muy bien a qué nos estamos refiriendo con autonomía, y es muy importante, sobre todo para nosotras las mujeres, tener claridad de la autonomía, qué es, y revisar si nosotras estamos siendo autónomas en nuestra vida cotidiana o, por el contrario, estamos dejando que otras personas decidan por nosotras. Entonces, con esto que les he dicho ahorita, tiene relación con el concepto de autonomía. Y es esa capacidad que podemos tener las personas, hombres, mujeres, pero en este caso ustedes, compañeras, las mujeres, para establecer cuáles van a ser nuestras reglas de conducta para nosotras mismas y para las relaciones que vamos a establecer. Es la posibilidad de poner, por ejemplo, límites, de tomar nosotras nuestras propias decisiones. Eso es autonomía. Entonces, ¿cuántas de nosotras es importante reflexionar? Estamos siendo autónomas, estamos tomando decisiones por nosotras mismas, estamos poniendo límites, estamos estableciendo relaciones de autonomía con nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, y que eso es vital para poder sostener o robustecer una autoestima. Una persona que no es autónoma, que no es capaz de tomar decisiones, que aunque quisiera tomar decisiones, tiene que aceptar las decisiones que otras decidan sobre ella, es una persona que va a ver afectada su autoestima. Entonces, autonomía y autoestima tienen una gran relación. La autoestima se fortalece de una autonomía saludable. Así que es importante, compañeras, que cada una de ustedes reflexione, se tome unos minutitos cada día para reflexionar y evaluar qué tan bueno qué tan bueno es el ejercicio de autonomía que usted hace, o por el contrario, si es importante revisar y ir haciendo pequeños pasos para ganar en autonomía. No es fácil, porque a las mujeres se nos construye para ser dependientes, no para ser autónomas. Entonces, esa es como una pequeña tarea que les dejo, que es como una reflexión sobre la condición de su autonomía o de su capacidad de ser autónomas, y luego lo vamos a seguir reflexionando. Pero también otro aspecto que tiene que ver con la construcción de nuestra autonomía, de nuestra autoestima, con que ésta sea más fuerte o más débil, es el tema de la identidad. ¿Y qué es la identidad? Pueden pensar ustedes, bueno, ahí tengo yo en la cartera un documento que dice documento único de identidad y son un montón de números y esa es mi identidad.
Pues sí, eso es para la administración del Estado, ¿verdad? Que nos ponen un número, pero somos muchísimo más que un número. Entonces, la identidad son una serie de mecanismos que pueden ser conscientes o inconscientes y que permiten que dentro de nosotras creamos una determinada forma de ser. Por ejemplo, parte de nuestra identidad puede ser que una persona sea extrovertida, sea platicona, sea chistosa, bromista, alegre. Eso puede ser parte de la identidad, como también al contrario puede ser una persona que sea callada, ¿verdad? Tímida. Son aspectos que construyen nuestra identidad. Pero también hay otros como el sexo, ¿verdad? Es parte de nuestra identidad, si soy mujer o si soy hombre. Mi raza también construye mi identidad, mi nacionalidad, ¿verdad? De qué país soy, construye mi identidad, la religión que profeso, la ideología que también tengo, la clase social a la cual pertenezco, mi edad. Como les decía, mi raza, hay una serie de factores que construyen o que vienen a conformar lo que es nuestra identidad. Pero entonces eso, reflexionando sobre eso, podemos darnos cuenta que hay como dos tipos de identidad. Una es la individual, o sea, yo, ¿quién soy yo? Soy una mujer de tantos años, de profesional, o soy de oficios varios, o soy trabajadora de maquila, en fin. Tengo el pelo de tal color, soy tímida, soy callada o soy enojada. Esas son cosas que construyen o que forman parte de nuestra de nuestra identidad individual. Pero luego está la identidad colectiva y que eso significa o tiene relación con que somos parte de un grupo, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, en la identidad colectiva, en el caso, por ejemplo, de mujeres indígenas, ¿verdad? Si son de una etnia, por ejemplo, las mujeres mayas, ser una mujer maya y es parte de un colectivo, esa es parte de una identidad colectiva, o las mujeres negras, o las mujeres rurales, o las obreras de maquilas, en fin. Entonces, hay aspectos, como les digo, de nuestra identidad que son individuales y luego también la identidad colectiva. Pero bien, además de eso está la construcción de nuestra identidad femenina. O sea, nosotras las mujeres también nos construimos o construimos nuestra identidad alrededor de ciertos aspectos que tienen que ver con nuestro sexo y con nuestro género. Y cuando digo construimos, no me estoy refiriendo solamente a que nosotras vamos poquito a poco construyendo nuestra identidad, sino que también la identidad se construye a partir de patrones culturales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, una de las cosas que construye nuestra identidad femenina es la parte sexual biológica, que tiene que ver con todas aquellas características biológicas y reproductivas que determinan de alguna manera ciertos comportamientos debido a la importancia que la sociedad le da a un componente básico de nuestra autoestima. Por ejemplo, ahí estamos hablando, lo que les decía, que soy mujer, ¿verdad? Entonces tengo ciertos atributos físicos, biológicos que construyen parte de esa identidad femenina, ¿verdad? Porque tengo órganos reproductivos femeninos, porque tengo un cuerpo de mujer, tengo una voz más suave, ¿verdad? Todas esas cosas que tienen una base biológica contribuyen, se llama identidad sexual y es parte de la construcción de nuestra identidad en general. Pero luego también está la identidad de género, que son todas esas construcciones que tienen que ver con lo cultural, con lo social, ¿verdad? Entonces, son todos aquellos aspectos que a lo largo del desarrollo de la vida del ser humano han ido formando culturalmente a un hombre y a una mujer. Y entonces ahí podemos ver, por ejemplo, cómo tiene que ver esta identidad de género con cómo la sociedad ha dicho que seamos las mujeres y cómo la sociedad ha dicho que sean los hombres. Entonces, que las mujeres tenemos que ser madres y tenemos que ser abnegadas y ser sacrificadas y no somos enojadas, ¿verdad? Las mujeres tenemos que ser calladitas, tranquilas, mientras que el hombre tiene que ser fuerte, valiente, correr riesgos, asumir retos. Eso tiene que ver con la identidad cultural o la identidad de género.
Y entonces, para volver a hacer como una recapitulación, las diferencias biológicas de sexo pueden luego a futuro construir culturalmente una identidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que se tiene en la sociedad la idea de que todas las mujeres somos madres y la que no es madre como que no es mujer. Eso es un ejemplo claro de cómo lo cultural, lo biológico determina y se vuelve cultural, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, mujeres que deciden no ser madres, pues son vistas hasta raro, ¿verdad? Y le dicen a uno, ¿y cómo vas a hacer? ¿Y quién te va a llevar el vaso de agua cuando estés viejita? Eso del vaso de agua que es tan, a saber, solo el vaso de agua se le ocurre a la gente, tiene que ver con eso, con que tenemos una identidad asignada que es mujer igual madre y tenemos que ir separando porque no necesariamente las mujeres tienen que ser madres. Y luego esta identidad entonces además genera cierta división sexual del trabajo. Y por eso hay trabajos que son para hombres y trabajos que son para mujeres. Y por ejemplo, si alguna muchacha se quiere dedicar a la mecánica automotriz, tiene que vencer una serie de prejuicios, de tabúes y de discriminación para llegar a ser una mecánica. ¿Por qué? Porque ese trabajo no es de mujer, ¿verdad? Sino que es de hombre. Y si un hombre quiere dedicarse a algo que tradicionalmente sea femenino, también va a tener que enfrentar discriminación, prejuicios, burlas y presiones porque ese trabajo no es de hombre, es de mujer. Y así. Entonces, estas cuestiones de la identidad sexual y la identidad de género generan o influyen en la división sexual del trabajo. Y así quería pasarles como para que vean un esquema sobre el sistema de la identidad de género. Y habla, por ejemplo, de la identidad asignada, o sea, quién sos, quién te han asignado por el sexo en que naciste, quién eres, ¿verdad? O que esa es parte de tu identidad asignada. Pero luego está también la autoasignada. ¿Por qué? Porque a veces entramos en conflicto entre esa identidad que nos han asignado y la que nosotras nos hemos asignado a nosotras mismas. Y luego también está la identidad optada, o sea, lo que querés ser. Esas tres identidades entran en conflicto. Por ejemplo, el caso de la mujer que no quiere ser madre. Entonces, ella va a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque le han dicho que las mujeres somos madres, ella no quiere ser madre y por lo tanto quiere optar a una vida donde no tenga bajo su responsabilidad o no se quiera reproducir ni procrear y va a recibir una serie de mandatos y una serie de cuestionamientos que la van a tener en un permanente conflicto sobre esa decisión, sobre quién le han dicho que ella es y quién quiere ella ser, y eso va a afectar su autoestima. Va a afectarla porque hay unas presiones bien grandes. Entonces, volviendo a el tema de la autoestima y en la vida de las mujeres, pues es importante que cada una de nosotras reconozcamos que muchas veces eso que nos han asignado entra en confrontación con lo vivido, generando esa identidad optada. Por ejemplo, si a una niña le han enseñado que no se tiene que enojar, que las niñas no son enojadas, que se ven feas, que son malas porque se enojan, y la niña tiene un carácter fuerte, va a crecer con un conflicto, porque va a tener que intentar ser lo que no es. Y eso va a minar su autoestima, va a minar su capacidad de autonomía. Y así nos hemos construido, así hombres y mujeres nos hemos ido construyendo. Entonces, cuando entramos en ese conflicto, pues surge esa identidad optada, lo que nosotras queremos ser. Y eso surge de esos conflictos internos y también en algunos momentos conflictos externos, ¿verdad? Que se pueden ir produciendo en el día a día y que al final es como una elección, ¿qué elegimos ser, verdad? Y si logramos tener la autonomía suficiente para defender y vivir de acuerdo a lo que hemos elegido, ¿verdad? Sin sentirnos culpabilizadas, por ejemplo, sin sentirnos que estamos traicionando un mandato, un sueño que quizás no es mío, sino que de mi mamá y de mi papá, ¿verdad? O de la misma sociedad o de la iglesia, o sea, no sentir que estamos traicionando a otros, sino que estamos siendo fieles con nosotras mismas.
Entonces, es lo que les decía, a las mujeres nos construyen para que seamos sumisas, calladas, abnegadas, sacrificadas, y cuando no nos sale, porque no somos así, entramos en ese conflicto. Y muchas veces para no entrar en esos conflictos decidimos no cambiar, y eso nuevamente nos genera problemas de identidad y de autoestima. Entonces, con toda esa reflexión sobre lo cultural, lo biológico, la autonomía, la identidad, ahora vamos a hablar de qué es la autoestima. La autoestima es la relación que podamos tener con nosotras mismas, ¿verdad? Es importante, y también, además de la relación que yo tenga conmigo misma, es cómo a partir de esa relación conmigo me relaciono con los otros y las otras. También tiene que ver con cómo reaccionamos a las influencias externas, ¿verdad? La influencia que puede ejercer personas, grupos, situaciones sobre nosotras mismas, ¿verdad? Tiene que ver con autoestima. Si la tenemos suficientemente fortalecida, somos capaces a no reaccionar, a que no nos afecten ciertas influencias o presiones negativas que ejercen sobre nosotras. Y también la autoestima es aquel sentimiento positivo que tenemos por nosotras mismas. ¿Y cómo se construye esta autoestima? Bueno, se construye con el trato y los mensajes que recibimos durante la infancia. O sea, cómo nos trataron, nos sentimos queridas, nos sentimos cuidadas, nos sentimos valoradas cuando fuimos pequeñas, no recibimos maltrato, al contrario, nos enseñaron que éramos valiosas e importantes o no. Ahí eso construye nuestra autoestima. También se construye del trato que recibimos en la actualidad por nuestras parejas, por amistades, por nuestra familia, por nuestros jefes, en el lugar de trabajo. Todo eso en la comunidad también construye nuestra autoestima. Y también el valor que la cultura nos asigna por el hecho de ser mujeres. Ahí también se construye. Si la cultura dice que no valemos, que nuestro trabajo no sirve, que es menos valioso que el de los hombres, vamos a aceptar un salario más bajo y lo vamos a ver normal. O si, por ejemplo, nos dicen que nosotras estamos para criar a los hijos, cuando ya tenemos hijos y este cuidado de nuestros hijos afecta el desempeño laboral, nos vamos a ir del trabajo para ir a cuidar a los hijos. Entonces, esos aspectos influyen en la construcción de nuestra autoestima. Si tenemos un jefe que nos dice que no servimos para nada, nos vamos a sentir así. Si tenemos una pareja que también nos dice que no servimos para nada, nos vamos a sentir así. Y muchas veces nos va a recordar esos mensajes que quizás recibimos de la infancia, y es como volverlos a vivir. Y por eso es importante darnos cuenta, reconocer cómo está nuestra autoestima. Y para eso hay un listadito que yo he preparado sobre el reconocimiento de nuestra autoestima, para saber si la tenemos saludable o hay que mejorarla. Lo primero es que revisemos si nos conformamos con la vida que tenemos, creyendo que no podemos mejorarla, que no podemos salir de situaciones problemáticas en las que estamos o de relaciones no sanas. Otra es que nos descuidemos de nosotras mismas en cuanto a salud, en cuanto a apariencia, en cuanto a necesidades y proyectos, y considerarnos la última de la lista. Revisar si estamos momentos en que ni queremos bañarnos, que ya no nos queremos arreglar. Esos son síntomas de que nuestra autoestima está ahorita en un proceso en el cual no está saludable y hay que ponernos atención. Otro aspecto es si tenemos dificultad para decir no, para poner límites. Esto no lo quiero, esto no lo acepto, esto no lo tolero. Si tenemos dificultades para decir que no, también eso tiene que ver con nuestra autoestima baja. Otra es no sentirnos libres de expresar opiniones, sentimientos, hablar en voz baja, no querer molestar, no querer llamar la atención. Eso también es señal de que nuestra autoestima está baja. También pensar o ver a las otras personas como que están por encima de mí, que son más valiosas, que son más importantes. Pensar o hacer comentarios negativos sobre mí misma, o desvalorizarme seguido o ante otras personas. También estarme comparando todo el tiempo con otras personas. Yo soy única y con quien me tengo que comparar es conmigo misma. Conmigo tengo que competir, no con otras personas.
También nunca hacer cosas bonitas para mí, ser bien dura para juzgarnos. Esa es una cosa, que cometemos un error y nos castigamos y nos tratamos con dureza. También ser sensibles a lo que la otra gente pueda pensar y decir de mí, estar tan pendiente de lo que otros digan, y cuando digan algo negativo sentirnos afectadas, ¿verdad? También no creer las cosas buenas que nos digan de nosotras mismas, desmeritarlo, decir no aceptar elogios, no aceptar cumplidos ni reconocimientos, ¿verdad? Pero también ser perfeccionista, o sea, querer que todo nos salga a la primera y bien, como que nunca vamos a cometer errores. Esa es señal también de una autoestima baja, porque es esa relación que tenemos con nosotras mismas. Somos nuestros peores jueces muchas veces. También aguantar todo tipo de situaciones que nos desvalorizan o que nos hacen daño, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esta autoestima baja? ¿Cuáles son sus consecuencias? Pues no valorarnos, no gustarnos, no cuidarnos, pensar siempre que las demás personas son mejores que nosotras, no defender nuestros derechos, sentirnos inseguras, sentir desconfianza, sentir culpabilidad, sentir tristeza, sentir también miedos y temores sin fundamento. Esas son las consecuencias. ¿Y qué podemos hacer para mejorarla? Pues una de las cosas es que nos conozcamos, la autoobservación, estarnos conociendo, invertir tiempo, el que invertimos en conocer a otra persona, en cuidar a otra persona, invertir también en conocernos todos nuestros defectos, pero también nuestras potencialidades, saber quiénes somos, conocer toda nuestra historia personal y aceptarla. También aceptarnos a nosotras mismas como somos, con nuestra personalidad y con nuestro físico, ¿verdad? O sea, somos calladas, somos tímidas, pues esas somos. Y no nos pongamos metas que no son realistas, que no tienen que ver con nuestra personalidad. También cuidarnos, tratarnos bien, darnos el mismo tipo de atención que le damos a otros y a otras. Creer que somos importantes para que nos podamos valorar y sabernos sujetas de derechos. Cuestionar a la sociedad machista para lograr defender nuestros derechos. Esas son algunas de las cosas que nos pueden servir para mejorar nuestra autoestima, y con esto termino esta breve reflexión sobre la autoestima. Vamos a continuar en un próximo video profundizando en estos temas y espero les haya servido y les haya gustado, y nos seguimos comunicando a través del chat. Gracias.